¿Crees tú, y he hecho un llamado desde ayer, para que el empresario a través de las cámaras le pueda decir al gobierno, señores, cuidado, viene otro estallido por otro lado y por favor bájenle un poquito a las tensiones? Sí, digamos, no creo que ese es el rol del empresariado, ¿no es cierto? Es decir, Pero el gobierno podría. tiene que tener, podría efectivamente, evidentemente, ¿no es cierto? No sé si hay alguien que le dice al empresario eso para que el empresariado le diga eso al gobierno, digamos, ¿no? Es Ya. un círculo vicioso. Pero claro, no creo que ese es el rol del empresariado, creo que es el rol del gobierno mismo, ¿no? La inteligencia, que más allá de la inteligencia policial, es la inteligencia política, ¿no? Es decir, tampoco creo que tienen un mapeo de conflictos, tampoco tienen un mapeo de actores, tampoco tienen un mapeo de situaciones, un mapa de riesgos, etcétera. Es decir, lo que habíamos hablado la otra vez que usted tuvo la gentileza de invitarme, ¿no es cierto? La situación económica, social y política del país es profundamente compleja, ¿no? Hoy leí un tuit que dice que el programa anual de inversiones, ¿no es cierto? Que es, digamos, este programa en el cual el Estado invierte, ¿verdad? A mayo del 2022 tenía un déficit de ejecución del 92%. Es decir, el Dios. Estado no ha, digamos, invertido de acuerdo a su programa anual de inversiones, ¿no es cierto? En un 92%. Entonces, eso es evidente, digamos, ¿no? Hay como una fractura, estamos absolutamente quebrados con el tejido social, entonces el gobierno tiene que gobernar, ese es el punto, digamos, ¿no? Esa es la mejor manera de evitar los conflictos sociales. Ok, y hoy tenemos una nueva cabeza en el área financiera que justamente asomó ayer o antes de ayer, no recuerdo, con un plan, ¿no? Ahí yo fui muy sesudo ayer diciendo que no quisiéramos que esto se convierta simplemente en una crítica por causarle daño, porque no tenemos objetivo de aquello, pero sí creemos que si el señor Arosemena, con ese plan que tiene el ABC, lo cumple, yo lo leí, está muy bien, está chévere, está bacán. Simplemente recordé que Arosemena no tiene el inicio de un gobierno, tiene un año y varios meses ya comidos y que tiene que acelerarse. Con eso, Pedro, te tengo una pregunta por acá de un usuario. Dice, Pedro, ¿cómo cree usted que termine estas mesas de diálogo? Y ahí las dos cosas. ¿Cómo creo o cómo quiero? Bueno, no sé, ahí podría ser como, Yo quiero que tenga todo el éxito del mundo, claro, yo evidentemente, como también. todos los Y ecuatorianos y ahora sí, ¿cómo ecuatorianas. cree? Estoy muy preocupado, digamos, ¿no es cierto? Porque no veo como lo que decía, es decir, el diálogo está, digamos, sobre algodones y los dialogantes no tienen control total de lo que puede afectar, ¿no? Un poco lo que planteaba, es decir, creo que vamos a tener que tener mucha madurez democrática en el ámbito político para que la legislatura entienda el momento. En lo judicial, digamos, no, porque los tiempos judiciales son otros, evidentemente, es decir, ahí es mucho más complejo, pero claro, la situación del diálogo es compleja. El ministro Jiménez anunció el nombre de un subsecretario que está liderando sus diálogos, que a mí me parece que debe ser la mejor persona para hacerlo, ¿no es cierto? El doctor Cristian Ceballos, que me parece que es un profesional Ah, ya. que conoce mucho los movimientos sociales. Creo que esa es una buena demostración, pero en tanto y en cuanto el gobierno no le apunte, ¿no es cierto?, al diálogo como la alternativa y no ordene las vocerías alrededor de eso y no pueda de una u otra manera establecer una nueva negociación, por ejemplo, en el legislativo, para que el legislativo y su accionar político no afecten al diálogo, lo veo muy complejo, ¿no? Y eso, como usted decía, a veces se escapa de las manos, el tema judicial, el tema legislativo, y habrá que esperar a ver cómo ocurre esta situación. Yo tenía aquí anotado un dato que me gustaría que usted lo conozca o nos diga dentro de su experiencia, Pedro. ¿Cómo quedan las fuerzas políticas luego del paro? ¿Cómo quedaron? Creo que hay que hacer una lectura mucho más profunda, la verdad. Es como muy complejo porque además este paro tiene un gran ingrediente que es las seccionales del 23. Es Claro. decir, es mucho más complicado que en octubre finalmente, ¿no es cierto? Hay unas diferencias abismales, pero las seccionales del 23 sí te plantean el tener una nueva lectura, porque de una u otra manera hay que entender, ¿no es cierto?, cómo quedan, ¿no es cierto?, cómo quedan las sensibilidades en las distintas ciudades. Yo creo que aún no tenemos los datos para hacerlo. Creo que como aún no se ha terminado, en mi criterio, la movilización, porque Ok. está, digamos, quizás bajada en su latencia, es muy difícil establecer cómo quedan las fuerzas políticas, ¿no? Hay que analizarlo, evidentemente, mucho más profundo y cuando pase un poco más del agua bajo el puente para tener un análisis más profundo.